Hey, señoras y señores, continuamos con su programa Los Informantes. Bueno, y tengo una gran personalidad, personaje importantísimo, ¿verdad? De las luchas populares, ¿verdad? Y que se ha mantenido vigente siempre con la aspiración, con el sueño de lograr unas mejores condiciones de vida para su pueblo. Cuando se habla de Germán Peña Guadalupe, se está hablando, ¿verdad?, de verdad de un gran personaje de la política y de las luchas populares en este país. ¿Cómo está usted? Muy bien, distinguido conductor. Un placer compartir este importante espacio con usted. Y a la vez debemos reconocer que usted es uno de los hombres de historia de la comunicación dominicana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuéntele, Peña Guadalupe, a la gente de dónde usted viene y cuáles son sus inquietudes, sus deseos, sus aspiraciones para la gente, para el pueblo dominicano en especial. Muy bien, vengo de un campo de Moca que se llama Jamagua al Norte. Un campo, porque es pequeño, pero ya es un municipio. Sí. Y llego a Santo Domingo, específicamente al barrio de Los Minas. Comienzo mis estudios secundarios. Después ingreso a la universidad. Estando en la universidad me vi obligado a trabajar. Trabajé en el 1979 como cobrador primero, luego como conductor de los buses o guaguas, sí, que adquirió el presidente Antonio Guzmán para poner en funcionamiento la llamada Oficina Nacional de Transporte Terrestre. Sí. Bueno, Onatrate. Onatrate. Ahí ocupé varios puestos, hasta como estudiaba ya Derecho, sí, pues tuve puesto administrativo, sí, llegando a ser ayudante del consultor jurídico. Sí. Luego nos cancelaron por nuestras actividades sindicales y entonces ya comenzamos nuestro ejercicio profesional como abogado. De ahí para acá, ligado a la política, pues ocupé puesto de cierta importancia, diría yo, en el gobierno de Leonel Fernández en el 1996. Precisamente en esa institución a la que le había servido como cobrador y como chofer de los buses, llegué a ser el último administrador de esa institución o director, porque entonces se convirtió en la oficina de servicio de autobuses ONSA. Así de manera es. que por ahí vengo. Luego ocupé en 2 ocasiones la oficina técnica de transporte terrestre. Sí. De manera que está obligado al transporte y a las luchas populares que se libran en los barrios de nuestro país. Sí, ¿no? Y me acuerdo en ese tiempo usted luchando contra todos esos dirigentes camioneros de guagua y que en el momento también que querían impedir que el pueblo dominicano tuviera ese servicio del gobierno, ¿verdad? De Onatrate, sí, de la ONSA. Ahí estaba la lucha contra Diógenes Castillo, Blas Peralta, Cambita. Sí, bueno, pero no solamente contra eso que usted señala, sino contra otros personajes que hoy están, yo diría, ocupando puestos de importancia, como es el senador Antonio Marte. Antonio Marte. Tuve algunos enfrentamientos, claro, siempre dentro del campo de la amistad con él y con otros más. Mi estimado amigo Juan Uvieres. Juan Uvieres. De manera que esa institución, la última, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que ahora se llama Intran, claro, más amplia, con más funciones, desempeñó un papel importante porque surgió a raíz de que se presentaban situaciones de enfrentamiento entre los operadores de servicio, entiéndase los choferes, y mucha gente de los usuarios de ese servicio. Sí. Entonces eso te creó con conflicto y esa oficina vino a regular esa situación. Tuve la oportunidad de estar inmerso, ¿verdad?, en todos esos conflictos y las soluciones que se buscaban junto al gobierno, desde aquella vez que le hicieron la huelga a Antonio Guzmán con los camioneros. Sí, precisamente, esa fue una huelga patrocinada por la entonces poderosa Unachocín. Unachocín. Y ahí fue que surgió entonces la Onatrate. Ahí surgió Onatrate. Producto de una huelga, Antonio se vio precisado, don Antonio en este caso. Sí. Un presidente que tiene, yo diría, tuvo muchos méritos. Sí. En realidad se enfrentó a esa situación y constituyó esa empresa, que fue una empresa de transporte, luego convirtió en una institución, y entonces comenzó a operar.
Y naturalmente resultó positivo ese paso que dio, porque la población se sintió satisfecha, ya que surgió con la intención de beneficiar a la clase más desposeída. Según su visión, ¿qué ha pasado con el transporte? ¿En qué hemos progresado? ¿Cuáles son los defectos que tenemos? Ahora tenemos un parque vehicular bastante grande y parece que no tenemos dónde ponerlo porque los tapones son interminables. Y usted, con ese conocimiento que tiene de la asociatividad y el manejo de las cosas, ¿cómo hemos avanzado? ¿Qué hemos logrado con todas esas luchas? Bueno, el transporte es una actividad, yo diría, muy importante para el desarrollo de todos los pueblos. Naturalmente, eso depende de los incumbentes de la presidencia de la República. Cuando un presidente de la República no se preocupa por, yo diría, por dar buen servicio a la población, eso trae problemas. Porque el presidente tiene la potestad de orientar el transporte que manejan las instituciones del Estado y también la que maneja el sector privado. Si no orienta a esos sectores, no hay buen transporte. Pero también debe tener la responsabilidad de sostener y ayudar a ese servicio. Porque así como un presidente de la República tiene, yo diría, interés de que la agricultura, el turismo, la vivienda avancen, la salud también debe tener por ese servicio. Porque ¿qué resulta? ¿Quiénes necesitan el transporte? Todos necesitamos el transporte. Los frutos alimenticios del interior del país llegan a las ciudades en vehículos. Es transporte. Los médicos, cuando van para sus hospitales o clínicas, ¿en qué se transportan? ¿En qué llegan? En un medio de transporte, sea privado o sea público. Pero también los estudiantes, ¿en qué se transportan a las escuelas, a las universidades? En transporte. De manera que hay que prestarle atención. Naturalmente, cuando esa atención va solamente dirigida a favorecer a los líderes del transporte, eso no está bien. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? La mayoría de varios presidentes se han interesado en beneficiar a los representantes del sector transporte, no a los que realizan ese trabajo. ¿Y por qué, a modo de usted, con ese conocimiento asociativo que tiene usted, ¿verdad?, que ha manejado tantas instituciones, ¿verdad?, que agrupan a los choferes, específicamente de lo que estamos hablando ahora, ¿por qué ellos no se concientizan y se dan cuenta de que ellos deben luchar por sí mismos, ¿verdad?, y ponerle el tope a quien lo dirige? Porque, por ejemplo, si ellos se convierten en gente en cualquiera, manejado por el que está ahí, por el dirigente, por el dirigente del sindicato, pues ese dirigente del sindicato lo único que tiene que hacer es venderse y venderlo a ellos como estúpidos, como ignorantes, y ellos se quedan tranquilos. ¿A qué se debe eso? Es que comen algo raro y aceptan que un solo hombre los venda, se enriquezca, ¿verdad?, se haga poderoso y ellos seguir en la miseria y yéndose como el pollo de Stalin. Sí, bueno, en la situación yo diría intervienen dos elementos importantes. En todo conglomerado social siempre aparecen unos cuantos que creen que saben más que todo el mundo. Pero lo logran porque incluso ellos se enriquecen y salen poderosos ahí con todos los cuartos del mundo y los choferes. Muy poderosos. Bueno, entonces, los que ejecutan ese trabajo, que se levantan a las 5, a las 6 de la mañana y se acuestan a las 10, a las 12 de la noche, pegados de un guía. Esos son, yo diría, los obreros. Esos son los que reciben menos. Y naturalmente se ven compelidos a hacer ese trabajo porque de ahí que sale el sustento de su familia. Exacto. Mal que bien, pero sale de ahí. Sí, claro. Pero eso tiene que, yo diría, que intervenir el Estado, lo que le decía, en este caso el gobierno central, orientar y beneficiar a esa gente. Por ejemplo, aquí había una ley que fue, creo, si mal no recuerdo, fue en el 1970 o 68 por ahí, que protegía, se llamaba la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes. Esa institución fue abolida a raíz de crearse el Intran. Pero los pobres choferes que hacen el trabajo están desamparados, porque ahora no hay ninguna institución que lo proteja. Y eso no puede ser. Por eso nosotros, en nuestras recomendaciones que hicimos al presidente Leonel Fernández, que será el próximo presidente de la República, le sugerimos que, llegado el año de acceder a poder, en este caso el mes, que es de agosto de este año, se instituya, claro, por la vía de las cámaras legislativas,
algo que proteja, una institución que proteja a los choferes, a los que están desamparados, no a los que tienen millones y millones acumulados, porque realmente lo necesitan. Pero yo le digo, Peña Guadalupe, no es una cuestión de los gobiernos, o sea, no es una cuestión de que Leonel Fernández es culpable, de que Danilo es culpable, de que es culpable el presidente Luis Abinader. No, eso no. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno hace lo que le da la gana si el pueblo se lo permite. Entonces el pueblo escoge dirigentes que se venden. ¿Qué culpa tiene el que está de presidente, por más corrupto que sea, si ustedes lo ven así, lo que ha pasado? ¿Qué culpa tienen ellos de que lo que ustedes ponen como dirigentes se vendan? ¿Qué culpa? Porque acuérdese que el presidente es uno y vamos a estar siempre con ese mismo engaño de que el presidente. No, nosotros somos 11 millones de personas y cientos de miles tienen mucho más capacidad y son mucho más brillantes que el presidente. Tienen, más conocimiento de todo que el presidente, porque el presidente lo coge una figura que se escogió para que él sea el que sea el mediador de todos los sectores. Porque acuérdense que los ricos, los grandes millonarios, es el pueblo, los empresarios y cosas. Los gobiernos reciben dinero ¿de quién? Sí, de la población. Entonces, ¿por qué nos empecinamos tanto cada 4 años en las luchas y que ha tenido usted, que tiene una gran experiencia con eso, en echarle la culpa para tener el mismo juego de que caiga para subir el otro y seguir en lo mismo? Porque esa lucha y ese discurso que tenemos nosotros hoy tiene 50 años. Sí, yo estoy de acuerdo, yo diría, casi en su totalidad con lo planteado por usted, pero no nos debemos olvidar que vivimos en un país, yo diría, de orden político presidencial. Eso es corrupción. Oiga, el presidencialismo, ¿sabe por qué eso? El presidencialismo es una irresponsabilidad de los dirigentes y otra cosa, de los corruptos, la mayoría. ¿Por qué motivo? Porque eso de presidencialismo es para evitar que todos esos cerebros que pueden hacer las cosas lo hagan para ellos entonces hacer lo mismo, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Observar, distinguido conductor, mire, nuestro país es un país presidencialista. Bueno. Si usted es presidente de una junta de vecinos, usted influye en los demás integrantes de esa junta. Sí, pero ¿sabe cuántos presidentes hay en la República Dominicana? Bueno, presidente... No, hay uno, bueno, que es el central. Bueno, pero después, todas las empresas, todas las instituciones, todas las asociaciones, todo tiene presidente. Sí. Entonces, ¿cómo que un solo que tiene que trabajar? Bueno, lo que me refiero es que nuestro país es de orden presidencialista. El presidente, donde quiera que está, se impone. Fíjese usted, en nuestro país, nuestra carta fundamental, la Constitución de la República, dice, no la de ahora, desde la fundación de la República, se establecieron 3 poderes, aunque Duarte quería 4, pero se establecieron 3. Sí. Judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Pero qué resulta? De esos 3 poderes sobresale el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque es que el que tiene la sartén por el mango es el que maneja los recursos. Y eso influye en todo. No es corrupción. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando los presidentes, porque tenemos que tener, y hay que defender, por ejemplo, este gobierno de estos 4 años, hay que defenderlo. Por eso el pueblo se ha mantenido, porque ya entiende que esto es un país que solamente se accede al poder por vía de las elecciones, no hay otra vía. Entonces ya hay que soportar a este presidente, aún haga los desastres que haga, hay que soportarlo hasta agosto 16. Entonces, el presidente de la República, el actual, no ha dejado de hacer lo que usted señala. Por ejemplo, en el orden de transporte que estamos hablando, resulta que ha destruido las instituciones de transporte que le creó Leonel Fernández, como es la oficina de servicio de autobuses, ONSA, la ha destartalado. Pero no solamente en cuanto a las buses o guaguas que tenía esa institución, sino en cuanto a los corredores que operaba. ¿Qué ha hecho el presidente? Bueno, buscó 3 o 4 pseudos dirigentes, que lo son. Bueno, en este caso no hay contradicción, me refiero, son dirigentes, pero menos que lo que ellos se creen. Y le ha dado a esos dirigentes, yo diría, esos corredores para que se hagan multimillonarios.
Porque no solamente le ha dado los buses, la guagua, también le ha dado el derecho a operar. Acuérdese que Leonel hizo millonario, por ejemplo, a Oviedo, Antonio, le dio desde la guagua aquella, ¿cómo se llama? Donde metieron preso. No, pero eso fue el ayuntamiento. No, estamos hablando de los gobiernos de Leonel. O sea, a todos los gobiernos han actuado de la misma forma, ¿verdad? Salvo raras excepciones, algunas diferencias, sí, pero han actuado de la misma forma. Y yo lo que quisiera, que una persona como usted, ¿verdad? Con tanto conocimiento y de una trayectoria tan amplia dentro de lo que es la asociatividad y manejo de cosas públicas y en los sectores más populares, Peña Guadalupe, que me planteara alguna cosa que no, sin dejar de quitarle la responsabilidad al gobierno en sentido general. No me gusta, a mí señalar la figura de presidente no me gusta, porque eso como que me están enredando, están llenando de irresponsabilidades a cientos de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos más preparados y con mayor capacidad que el presidente actual, el que sea, ¿verdad? Y entonces como que se están, las responsabilidades de ellos, las meten debajo de la mesa y no, ese, miren a ese, y mientras yo me hago rico, mientras el responsable de actuar anda en una jipeta de 15 millones de pesos y una cosa y cuando le dicen, ¿y por qué esto está mal? Eso que está ahí, el de la foto. Mire, entonces, ¿usted no cree que debemos cambiar eso? Vamos a hablar de eso. Fernando Peña Guadalupe, vamos a seguir hablando con usted, que es una gran figura, yo les reconozco gracias. En este programa. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.